Hermanos, Dios les bendiga en este día, una vez más agradecidos con el Señor, porque en su grande amor y infinita misericordia nos da vida, nos da salud, hermanos, en este tiempo tan difícil, hermanos, con esta enfermedad que no pasa, hermanos, mas nosotros no confiamos en el hombre, confiamos en el Dios que todo lo puede. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en segundo libro de las Crónicas, en su capítulo 20, del 1 al 6. Amén. Y luego de esto estaremos orando. Así dice la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su bendito Espíritu. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Sí, hermanos, aquí vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y amado Padre Santo, aquí estamos, Señor, en esta hora delante de tu presencia, Padre. Agradecidos contigo, Señor, por esta oportunidad que nos das de escudriñar tu bendita y tu santa palabra, Señor. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora te pido que uses mi vida, Señor Dios Todopoderoso, para que pueda dar la reflexión de esta bendita, de tu bendita y tu santa palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre bendito de Jesús, y que sea de bendición para mis hermanos. Gracias, Señor, bendito seas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, aquí la palabra de Dios nos narra precisamente del rey Josafat, que se habían reunido varias naciones para pelear contra él, ¿sí? O sea, contra el pueblo de Dios iban a pelear estas naciones. Y dice la Escritura en el versículo 3, entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno en todo Judá. ¿Sí? Y precisamente en este día vamos a hablar precisamente sobre el ayuno, hermanos. Y el ayuno, hermanos, es, según el diccionario, es abstención de alimentos y agua o cualquier clase de bebida, ¿sí? Por periodos diferentes de tiempo, ¿sí? Esto encontramos en la Escritura, que hay diferentes periodos de tiempo que ayunaron estos grandes hombres de la Biblia. Y veamos qué nos dice el libro de Esdras en el capítulo 10, versículo 6. Libro de Esdras, gloria a Dios, en su capítulo 10, versículo 6. Dice, se levantó Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció
a causa del pecado de los del cautiverio. Aquí, como les decía, de acuerdo a la Escritura, hermanos, de acuerdo a la Escritura, ayuno es no beber agua ni tomar ninguna clase de alimento. ¿Sí? Gloria a Dios. Y hermanos, la parte más importante del ayuno, ¿sí? No debe ser el dejar de tomar estos alimentos nada más, hermanos, sino es precisamente la parte más importante del ayuno, es la oración, meditación y lectura de la Biblia, hermanos, ¿sí? Esa es la parte más importante del ayuno, hermanos, en el cristiano, ¿sí? Y ayunar de acuerdo a la Biblia, hermanos, significa afligir el alma, hermanos, la aflicción del alma, ¿sí? Y hermanos, como les decía, en la Santa Biblia encontramos ejemplos de personas y naciones que ayunaron, hermanos, ¿sí? Y precisamente uno de nuestros grandes ejemplos es nuestro Señor Jesucristo, cuando Él antes de comenzar su ministerio, hermanos. También Moisés, cuando subió al monte para recibir las tablas de la ley. Esdras, por la cautividad, hermanos, por los que habían estado en cautividad, y vemos al apóstol Pablo también practicando el ayuno. Y como naciones, nada más dos, hermanos, bueno, son las que les voy a dar. Israel, que también ayunaba continuamente, y Nínive, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, la iglesia de Cristo debe ayunar, porque hay dos versiones de que la iglesia de Cristo no tiene por qué ayunar, ¿sí? Y otra que sí es bíblico el ayunar, hermanos, ¿sí? Entonces vamos a ver qué dice la Escritura referente a esto. Vamos a ver en Evangelio según San Lucas, gloria a Dios, en su capítulo 5, versos del 33 al 35, dice así: Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Asimismo los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Y él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. ¿Sí? Aquí la palabra del Señor nos habla una vez más que los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos, y aún los fariseos, ayunaban, y eso lo vemos a través de la Escritura, hermanos. Ayunaban varias veces al día, hermanos. ¿Sí? Gloria a Dios. Y hermanos, vemos entonces que el ayunar realmente es bíblico, ¿sí? Y nuestro Señor Jesucristo aquí cuando lo cuestionan que por qué sus discípulos no ayunaban, dijo nuestro Señor que iba a llegar el momento en que ellos iban a ayunar, hermanos. Y veamos qué nos dice segunda a los Corintios, en su capítulo 11, versículo 27. Segunda a los Corintios, gloria a Dios. En su capítulo 7, en su capítulo 11, perdón. 11, 27. Gloria a Dios. Hablando el apóstol Pablo dice: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos
hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Sí? Aquí vemos precisamente que el apóstol Pablo nos narra sus sufrimientos, hermanos, que él había pasado por causa de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y este versículo nos habla en muchos ayunos, ¿sí? Y vemos a través de la Escritura que el apóstol Pablo fue uno de los apóstoles más usados por el Señor, ¿sí? Vemos que todos los apóstoles ayunaban, hermanos, pero el apóstol Pablo era un gran hombre de oración y de ayuno, hermanos, de oración y de ayuno. Y esto es importante y nos da un ejemplo, es un ejemplo para nosotros como iglesia, hermanos. Lo que debemos tener muy en claro, ¿sí? ¿Cuál es el motivo por el que voy a ayunar, hermanos? ¿Sí? ¿Sí? Y podemos ayunar, nada más les voy a dar 3 puntos referente a por qué podemos ayunar, porque este tema del ayuno es muy largo, ¿sí? Podemos ayunar, hermanos, por nuestra vida espiritual. Y esto lo vamos a ver, hermanos, en primera libro de Samuel, capítulo 7, verso 6. Gloria a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 6. Dice: y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Aquí vemos que precisamente, gloria a Dios, vemos que el pueblo de Israel ayunando, ¿por causa de qué? Ellos reconocían que habían pecado contra Dios y su vida espiritual estaba mal, hermanos. Veamos también qué nos dice el profeta Joel. El profeta Joel en su capítulo 2. Gloria a Dios. Profeta Joel en su capítulo 2. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Joel, capítulo 2, versículos 12 al 13, dice así. Dice: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele al castigo. Aquí, como les decía, ¿por qué motivo puedo ayunar? Por mi vida espiritual, hermanos. ¿Para qué, hermanos? A través de estar ayunando, el Señor empiece a obrar en nuestra vida, hermanos, empiece a obrar el Espíritu Santo una vez más cuando lo hemos contristado, hermanos, y otra vez eso de convertíos a mí es darle la espalda a lo que estamos practicando y volvernos una vez más a Él, hermanos, al Dios Todopoderoso, volvernos a Él y a su bendita ley, hermanos, ¿sí? Entonces, precisamente aquí el versículo 13 dice, precisamente en ayuno, dice: rasgad vuestro corazón. Y precisamente ese corazón no es el corazón físico, sino es ese corazón espiritual, hermanos, el alma precisamente. Por eso el ayunar es aflicción del alma,
¿sí? Por eso, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Esto quiere decir que nuestro ayuno, hermanos, nuestro ayuno debe de ser, hermanos, algo, aunque entra a lo físico, pero también es más espiritual, hermanos, que no sea nada más exterior. Esto es lo que nos dice la bendita palabra del Señor, ¿sí? Que debe ser un ayuno genuino. Gloria a Dios. También, hermanos, también podemos ayunar. ¿Para qué, hermanos? Cuando estamos en tentación, y aunque el contexto bíblico es otro, sí podemos sacar enseñanza de aquí. Mateo capítulo 4, verso 1 y 2, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan, hermanos. Aquí vemos, hermanos, que precisamente para vencer la tentación, ¿qué, hermanos? Tenemos que ayunar, hermanos, ¿sí? Cuando usted sienta una tentación, ¿sí?, de querer hacer algo que va contra la palabra del Señor, hermanos, usted tiene que reprender al tentador, hermanos, que es el que está actuando para que usted le vuelva o le falle a Dios, hermanos, ¿sí? Entonces vemos que también es para vencer la tentación, porque la misma palabra de Dios nos dice: bienaventurado el hombre que vence la tentación. Sí, hermanos. Ya en el último punto, hermanos, también es muy necesario el ayuno para la expulsión de cierto género de demonios, hermanos. Y esto lo podemos ver en el en el Evangelio según San Marcos, en su capítulo 9, gloria a Dios. Gloria a Cristo. 9. Dice Jesús, desde el 23 dice: Jesús les dijo: si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando, sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó, y cuando entró en casa sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno, hermanos, ¿sí? Con oración y ayuno, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque al estar ayunando, ¿qué vamos a estar haciendo? Meditando en la palabra de Dios, vamos a estar leyendo la Escritura, vamos a dejar las redes sociales, vamos a dejar la televisión, vamos a dejar todo aquello que pueda alterar el ayuno, y nos estamos, ¿qué?, consagrando más al Señor, hermanos, ¿sí? Nos consagramos más al Señor y el Señor puede usar más nuestra vida, hermanos, ¿sí? Frente a que para que podamos ejercer esa autoridad que Él nos ha dado frente a esas
potestades de las tinieblas, hermanos, ¿sí? A esos grandes poderes precisamente de las tinieblas. Muchos no son, como dicen por ahí, unos demonios cualquiera, ¿no? Sino que son potestades, hermanos, ¿sí? Y ya para terminar, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud en el ayuno? Esto lo vemos en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 58, versos del 3 al 5. Dice así: ¿por qué decís, ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por enterado? He aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? Como les decía, hermanos, ¿cuál es nuestra actitud cuando estamos ayunando, sí? Porque muchas veces vemos como que el Señor no contesta, hermanos. Y le empezamos, ¿qué dice? Dice este texto que le empezaba a reclamar al pueblo de Israel, ¿sí? Y el Señor le contesta que ayunan buscando su propio gusto, ¿sí? Lo que ellos hacían en ese ayuno, lo que ellos querían, no que nuestro Señor estaba demandando en su bendita palabra. Y precisamente el 4 da una ampliación más. Dice aquí: para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis. Y muchas veces como cristianos practicamos esta clase de ayuno, hermanos. Y si estamos ayunando, practicando esto, hermanos, definitivamente nuestro ayuno no es agradable al Señor. Este ha sido el mensaje de la palabra del Señor, hermanos, que el Señor haga lo que tenga que hacer en nuestra vida para que siempre obremos de acuerdo a su bendita palabra. Amén. Bendito a Dios y amado Padre Santo, aquí estamos delante de tu presencia. Agradecido, Señor, en esta hora por tu bendita y tu santa palabra, porque tu santa palabra nos enseña, Señor, cómo debemos ayunar, Señor, y por qué debemos ayunar, Señor Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Padre, ayúdanos para escudriñar tu palabra cada día más y aprender más de ti, Señor Dios Todopoderoso, y lo que tú demandas de nuestras vidas. Gracias en el bendito nombre de Jesús.